La historia que conocerás hoy está cargada de profundo dolor, sufrimiento, resentimiento y recuerdos tristes, producto de la violencia intrafamiliar que sufrió la protagonista de nuestra historia. Angélica nos cuenta cómo tocó fondo cuando le ocurrió la desgracia más grande que le puede ocurrir a un buen ser humano, la pérdida de su hijito. Como la historia es algo extensa, hemos decidido fragmentar esta historia en tres partes. En la primera parte conocerás cómo Angélica tomó la decisión de irse a vivir con quien sería su agresor durante varios años y cómo transcurrieron algunos años entre la cárcel, su hogar y una clínica. En la segunda parte de la historia nos enfocaremos en su bebé, la enfermedad que le fue diagnosticada y su fallecimiento. Y en la parte final de esta historia veremos cómo Angélica empezó a tomar nuevas decisiones que le dieron un giro de 180 grados a su vida, trayéndole consigo más tranquilidad, estabilidad y paz con su hija mayor. Esperamos que esta historia te inspire. Hola amigos de Corporación Violeta, mi nombre es Angélica Jaimes y quiero compartirles mi experiencia de vida y superación. A mis 16 años de edad vivía con mi mamá y mi hermana menor. Estudiaba mercadeo y ventas en la Universidad Simón Bolívar. Un día cualquiera del mes de mayo del 2010 me conocí con un hombre que sin imaginarme sería el papá de mis hijos y en mi inocencia no sabría que desde ese momento iniciaría mi calvario. Apenas me conocí con él, me fui de casa de mi mamá en medio de mi rebeldía por estar con este hombre y porque según yo no me soportaba mi mamá. A los 2 meses de dicha relación tuvimos una discusión en la cual intentó golpearme, pero él, para que yo estuviera contenta nuevamente, me dio un gran regalo. Y yo como me sentía ya enamorada de este hombre, sentía que era el hombre perfecto. Pero con el pasar de los meses, los problemas, las humillaciones y los golpes fueron aumentando, y él siempre hacía lo mismo para que yo estuviera contenta. A los 7 meses de iniciar esta relación, quedo en embarazo. En medio de mi enamoramiento e ignorancia, pensé, ahora sí, él va a cambiar. Y no, la vida en ese embarazo fueron golpes, humillaciones, infidelidades, en fin, de todo. El 8 de septiembre del 2011 nació mi hija, una hermosa niña por la cual estaba dispuesta a luchar. Pasaban los años y siempre fue lo mismo, tanto así que ese hombre no me permitía hablar ni con mis hermanos, ni con mis primos, mejor dicho, con nadie. Escasamente hablaba con mi mamá y aún así hubieron ciertas ocasiones en que me decía que mi mamá me daba razones de otros hombres. Intenté terminar esta relación miles de veces e irme a casa de mi mamá, pero él siempre con su buena estrategia volvía y me daba detalles. Siempre trataba de deslumbrarme con detalles como viajes, prendas de oro y cosas así. Y yo volvía con él, sin importarme las lágrimas que mi mamá derramaba al verme golpes en todo mi cuerpo, sin importarme que él, en medio de sus tragos y vicios, cuando me golpeaba, llamaba a mi mamá diciéndole, Doña Ana, véngase a llevar a su hija porque se la voy a matar. Ella, sin importarle la hora que ese tipo la llamara, siempre llegaba a donde yo estuviera. Me ayudaba a recoger mi ropita, las cosas de la niña y nos íbamos. Y así pasaron 5 años. En el transcurso de esos 5 años yo le decía que quería estudiar y lo único que él me respondía era, ¿para qué? Si a usted conmigo no le hace falta nada. En el 2015 ese hombre cae preso. Estando privado de la libertad, yo sigo con el supuesto negocio por el cual lo habían capturado a él. Y yo trabajaba día y noche para que a él no le hiciera falta nada en la cárcel. Recuerdo que todos los domingos, cada 8 días de visita, me tocaba llevarle entre 800,000 y 1 millón de pesos para que él, según yo, no pasara necesidades. Pero todos mis esfuerzos arriesgándome al trabajar en eso fue en vano, porque aún así habían domingos que yo llegaba a la visita y él estaba amanecido, me empezaba a buscar problemas por cualquier lado para así golpearme allá mismo. Muchas veces me golpeó allá delante de mi hija.
Después de que pasaba todo eso, se ponía a llorar y me decía que no lo dejara solo, que la niña y yo éramos la única familia que él tenía. Y pues adivinen qué, yo bien bobita caía nuevamente en las palabras y estrategias de él. Pasaron los meses y en esas visitas yo salgo embarazada nuevamente. Al igual que el primer embarazo, pensé lo mismo, él va a cambiar, pero no. Ese tipo era un guache de nacimiento. Aún así, embarazada, arriesgando mi vida en ese trabajo ilegal, habían domingos de visita que él, sin importarle mi estado de embarazo, me golpeaba, manifestando que ese hijo que yo llevaba en mi vientre no era de él, que era, según él, del mozo mío. Cuando este hombre me decía esas palabras, me sentía morir, ya que pues ese hombre era mi todo, según yo, en medio de mi enamoramiento. Y escuchar que ese tipo de palabras de él hacia mí, me sentía tan poca mujer con una autoestima totalmente por el suelo. En fin, es que cuando me faltaban 2 meses para dar a luz, él salió de la cárcel con detención domiciliaria. Ese hombre, la primera semana de haber salido de la cárcel, se comportó como una maravilla. Y yo nuevamente, en medio de mi ignorancia, pensé, el haber estado preso lo volvió un mejor hombre. Pero todos esos pensamientos se esfumaron cuando un sábado, a solo pocos días de dar a luz, me golpeó tan fuerte que yo sentí que me había matado a mi bebé. Y siempre con sus argumentos de que ese bebé no era de él. El 30 de noviembre del 2011 nació el bebé, un hermoso príncipe de Dios. En ese momento decido que me hicieran la cirugía para no tener más hijos, ya que con ese estilo de vida que llevaba con ese hombre, solo pensé en para qué traer más hijos a este mundo a sufrir y a ver malos ejemplos. Transcurrieron los meses y el 9 de marzo del 2017 llegó un allanamiento al lugar donde vivíamos en ese momento. Y vaya sorpresa que ese allanamiento traía una orden de captura hacia él y hacia mí. De verdad que en ese momento que el funcionario de la SIJIN me estaba leyendo mis derechos, me sentí morir. Sentía que el mundo se me venía encima. Mi temor era que bienestar familiar me quitara a mis hijos, ya que yo me iría para un centro penitenciario. En fin, fue que en medio de las audiencias de legalización de capturas siempre me dieron prioridad por el bebé, ya que en ese momento solo tenía 3 mesecitos y yo debía darle seno. Finalizaron las audiencias y a mí me dieron detención domiciliaria por el motivo de ser una mujer lactante. En cambio a él, por ser nuevamente detenido, sí lo enviaron otra vez para un centro penitenciario. Siempre el juez se enfocó en mi hijo, pero aún así, con el beneficio aquel, no me podría ir a mi casa de una vez. Me tenían que llevar a una estación de policía ciertos días para así buscar un cupo en la cárcel modelo. Y ahí sí pensaba en las cosas que me decía mi mamá, pero ya todo era demasiado tarde. Por fortuna, en ese momento solo estábamos con el bebé, porque la niña se encontraba esos días con mi mamá. Mi mamá, como siempre, con su gran apoyo incondicional, siempre me llevaba a mi bebé de extremo a extremo de la ciudad. Hubieron días en que mi mamita se quedaba cuidando la niña y mis hermanos mayores me iban a visitar llevándome al bebé también. Y así transcurrió una semana hasta que por fin me llevaron al IMPEC. Ya estando allí, no me dejaban ver a mi hijo. Fueron casi 5 días de depresión por no ver ni tener alguna comunicación con mi familia o mis hijos. Por fin llegó ese día en que el notificador de la cárcel me llevó hasta el sitio donde iría a cumplir mi condena, o sea, la casa de mi madre. El 2 de abril del 2017, a solo 2 días de haber sucedido todo este proceso judicial, mi hijo se enferma y lo llevó varias veces por el servicio de urgencias y aparentemente era solo una gripa con cuadros febriles. Pero el 4 de abril mi hijo empeora su estado de salud, el cual me remiten al Hospital Universitario Erasmo Meos. Le realizan un ecocardiograma y lastimosamente mi hijo sufría de una cardiopatía,
o sea, una malformación en el corazón llamada atresia tricúspide.